eso significa. Buenas condiciones sí, son las que tiene este libro. ¿Por qué? Porque tiene buenas condiciones de una gran cantidad de cuentos, una forma de escritura también bastante amigable, bastante cercana. Este libro que lleva por nombre El hombre flaco, canoso y la mujer de las cejas pintadas, de María Elena Santolaya, que está con nosotros vía Zoom, a quien saludamos ya de inmediato. Doctora y escritora también. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, María Elena, en esta oportunidad para hablar acerca de este libro. Ya lo decía Lucho, tú eres médica, pediatra, ¿verdad? Infectóloga también en la región metropolitana y hoy día también explorando esta beta como escritora, entiendo ya en tu segunda publicación. Para que nos cuentes un poquito de ti, antes de partir hablando derechamente ya del libro. ¿Cómo partes? ¿Cómo te atreves también a dar ese salto a la escritura y finalmente a la publicación? Bueno, Camila y Luis, también te saludo a ti y a todos los televidentes de la región. Mira, yo soy médico pediatra y trabajo en el Hospital Luis Calvo Maquena y en la Universidad de Chile desde hace muchos años. Siempre he tenido una gran afición por la literatura. Soy una lectora empedernida y me gusta escribir desde siempre, pero le di forma a esto hace 4 años. El 2019 empecé a escribir, eh, digamos en serio, para decir que le di una forma, un tiempo, un espacio en mi vida, una rigurosidad. Y es así como publiqué mi primer libro el año 2020, que se llama Tercer Tiempo. También es un libro de género literario cuentos. Y ahora nació El hombre flaco, canoso y la mujer de las cejas pintadas, el 2023. Quería, bueno, de alguna manera leer lo que te escribió Pablo Simonetti, porque a propósito de lo que encontramos en este libro, que sabemos, la vida tiene dulce y agrada finalmente, y en este libro te haces cargo de aquellas cosas también, pues de las dificultades de la vida. Dice, una ternura casi sobrenatural abriga a los personajes de estos cuentos, alimentada sin duda por la suavidad con la que la prosa de María Elena se desenvuelve en cada relato, incluso al contar los momentos más trágicos a los que nos puede enfrentar la vida. ¿Qué te llevó también, a propósito de Pablo Simonetti, a poner esas cosas que tal vez no queremos leer o que no queremos afrontar o asumir de la vida y tú las quisiste poner aquí también? Mira, a mí me pasa, Camilo, que siento que, perdón, Luis, disculpa, que la vida muchas veces no es lo que parece, ¿verdad? Como que vamos por un camino y nos vamos encontrando con dificultades y, y seguramente a ti, Luis, y a Camila, y a mí, y a todos los televidentes nos van pasando cosas por la vida. Otras historias que uno de repente no quiera verlas o las soslaye de alguna forma, pero eh, a mí me pasa que me atraen mucho las historias eh, eh, de gente común y corriente, de personajes cotidianos que se ven enfrentados a amores, a desamores, a lealtades, a deslealtades, a todo lo que la vida implica. Y eso es lo que a mí me atrae. Y cuando Pablo Simonetti hace ese comentario tan bonito de mi libro, eh, eso está mezclado con cómo los personajes de los cuentos son personajes que de verdad, cuando las personas leen el libro, se encuentran con personajes vivos, personajes que sienten. Son historias que harán que el lector de alguna forma se sienta emocionado, se le escape una lágrima, se ría, tome partido por uno de los personajes, quiera que le vaya Ujú. bien. Y todo eso reflejado en historias cortas, de temas muy distintos unos de otros, que hacen que el libro sea versátil, entretenido y diferente. Al final, ¿verdad? Vale la pena embarcarse en la lectura de este libro de cuentos. Mm, Sí, es muy interesante eso, cómo puedes ficcionar a personajes comunes y corrientes finalmente, que personas que podríamos ser cualquiera, ¿verdad? Enfrentando situaciones bien complejas de la vida, pero no por eso que no nos toquen de Claro. manera transversal, porque la muerte de un ser querido es algo que enfrentamos todos en algún momento. Para qué Así decir la propia es. muerte, que es la única certeza de la vida. Pero acá encontramos cuentos que nos hablan, por ejemplo, de personas que fueron torturadas,
en el contexto de la dictadura en Chile, sin ser esa la historia central, sino cómo una persona que vivió algo así luego se relaciona con el mundo, eventualmente con una pareja, eventualmente con sus colegas, sus compañeros de trabajo, sin hablar directamente del tema, pero sí de las repercusiones que esto puede tener en la vida de una persona. Hablas de la vejez en nuestro país, muchas veces del abandono también que vive la tercera edad o la cuarta edad, y otras historias que de repente incluso tienen algunos tintes medio sobrenaturales. O sea, es pasar por un universo de historias tan complejo, tan vasto también, que creo que eso, como tú dices, lo hace muy, muy fácil a la lectura. ¿Cómo fue la inspiración de cada uno de estos 12 cuentos? Mira, la inspiración es bien cotidiana, es como tú vas por la vida escuchando historias y vas tomando ciertos elementos de lo que tú mencionaste, por ejemplo, alguien que ha sufrido tortura, cómo son las historias de los viejitos. Hay también un cuento que trata sobre la niñez, hay otro cuento de un adolescente, hay relaciones de pareja que están metidas ahí. Son distintos temas que van surgiendo en las conversaciones cotidianas y sobre los cuales se crea una ficción, porque eh, el concepto de verosimilitud, que es como, ¿por qué tú le crees a la escritora, en este caso yo? Por qué tú crees esa historia que yo te estoy contando? No es porque los personajes sean verdaderos, sino que porque la historia está contada de una determinada forma que a ti te hace sentido y que tú te la crees finalmente. Y por eso que es lindo que los personajes de esta historia sean personajes cotidianos, porque es así como los lectores en algún momento se sienten representados. Mira, a mí me pasó algo parecido, yo estuve en una situación como esa, ¿te fijas? Entonces, eso de no hablar de superhéroes, de no hablar de personas que son siempre buenas o siempre malas, es como es la vida. Las personas no son siempre de una determinada forma, las personas van cambiando, cometen errores sin duda. Entonces yo no creo en personajes perfectos, tampoco creo en relaciones demasiado perfectas y eso se va dibujando muy bien en la literatura y eso crea un ambiente muy cercano con los lectores. Mm. Porque tú no te sientes, puede que a ti te gusten los superhéroes, pero tú no te sientes representado con un superhéroe en un cuento, en una novela. Tú te sientes mucho más representado con una situación de vida que eventualmente podría haber sido lo que te pasó a ti, un amigo tuyo, tu hermana, en fin. Sí, qué Eso es lo que increíble. eso es lo que a mí me seduce, eso es lo que a mí me Mm. emociona de la literatura. Claro, qué increíble ese concepto de la vida y a propósito lo quiero conectar con tu trabajo como médica, como doctora, porque claro, ustedes de alguna manera viven momentos de otras personas finalmente que les cambian la vida, tal vez para bien o para mal, tienen ese contacto también con lo que uno tiene de vez en cuando y espera uno tenerlo más tarde que nunca, como por ejemplo el tema de la muerte, el tema de los miedos, ustedes como médicos Sí. tienen una mayor relación con aquello. ¿Cuánto también de ese trabajo médico, de tu trabajo profesional, quisiste llevar también a las historias detrás de todo esto? ¿Alguna que te marcó, que escuchaste, o algo que esté dentro de ese proceso como doctora, o es algo fuera completamente de tu esfera como profesional? Yo creo, Luis, que uno no se puede desdoblar tanto, entonces pasa que nosotros, los pediatras, somos personas muy acostumbradas escuchar, a escuchar a nuestros pacientes, a escuchar a los niños, y entonces te crea eso, el tener contacto con la infancia y con sus problemáticas te lleva a dos escenarios. Uno, ese amor sublime que uno ve de los padres por los hijos o de los abuelos por los hijos, ¿verdad? Que es uno de los sentimientos más puros al cual uno se puede ver enfrentado. Pero también el trabajar con niños te lleva a ese sentimiento de vulnerabilidad en la infancia y a una forma de abandono a veces que es bien terrible. Bueno, en ese mundo nos movemos nosotros
Y eso sin duda, no te digo que tengamos una sensibilidad mejor o peor, pero sí estamos expuestos en el cotidiano a escuchar y a vivir y a involucrarnos con historias que son profundamente humanas, si tú quieres. Entonces, yo creo que eso se refleja en cualquier otra historia de cualquier otra temática que tú quieras abordar. Es como de repente uno se da cuenta que los afectos profundos en la vida, que es algo que yo también trato de poner en el libro directa o indirectamente, están llenos de accidentes. Tú cuando sientes un amor adulto, un amor profundo por alguien, un amor maduro por alguien, es porque ya te diste cuenta que esa persona se equivocó, la embarró, cometió errores. Es decir, eso que aprendimos de niño, de, por ejemplo, idealizar al padre. Hay un cuento que lo refleja muy bien. Quizás cuando tú más quieres a tu papá o a tu madre es cuando te das cuenta que es una persona falible, ¿verdad? Que no va por la vida en esta perfección que uno suponía cuando tenía, no sé, 5 o 7 años. Así que esas son las historias que a mí me motivan y me hacen sentido. Sí, de hecho, mientras hablabas, justamente estaba pensando en ese relato en particular con respecto a lo que pasa con el amor de los hijos hacia sus padres y muchas veces con decepciones también, que son propias de la vida y no por eso se termina el amor, quizás cambia, muta, pero no se termina. Bueno, María Elena, para que nos cuentes dónde puede estar disponible también este libro y cortito, si nos puede responder, ¿es difícil escribir historias sin finales felices? Eh, a ver, te voy a partir al revés. Uno puede escribir historias con finales felices, así como se casaron y fueron felices para siempre. Ya, bien, eso es una historia. También tú puedes escribir historias con finales abiertos, que se usa bastante en los cuentos. A mí me gusta mucho este género literario cuento porque los lectores, ustedes son parte súper protagónica de lo que yo estoy escribiendo. Entonces yo te muestro un primer párrafo que te atrae y tú quieres seguir leyendo, después te muestro un conflicto que hay que resolver o no, y después te pongo un final que bueno, a veces tú lo interpretas de una forma, Luis lo interpreta de otra, un lector puede decir, bueno, se murió, no se murió, ¿qué le pasó? Entonces, los finales felices o tristes o abiertos son distintas formas de involucrar también a los lectores en lo que está pasando en el cuento en este caso. ¿Y dónde pueden adquirir el libro? Bueno, en la página web de Editorial Forja, es un libro publicado por ellos, eh, que tiene despacho a domicilio en todo Chile, y también en Busca Libre, y también en Mercado Libre, y también en librerías como Librería Antártica a nivel de todo el país, digamos, porque estamos pensando en toda la zona de Concepción y sus alrededores, ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias por estar acá, gracias obviamente por tu tiempo. Vamos a estar ahí atentos a lo mejor el tercer trabajo, ¿por qué no? Aquí nos vienes a contar en Sí. Matinal Nuestra Casa. Un abrazo. Un abrazo, que estén bien. Estoy escribiendo una novela ahora y Buenísimo. será para el próximo año. Eso. Que estén bien, que tengan lindo día. Igualmente, gracias. Igualmente, María Elena, muchas gracias.